Muy bien, y ya está junto a nosotros el investigador del COES, psicólogo social de profesión y un gran invitado, don Roberto González. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco. Bienvenido. Gracias, Catalina. Bueno, la idea de que esté hoy día Roberto con nosotros es que podamos conocer un poquito más acerca de un importante estudio que se desarrolla ya hace algunos años en nuestro país y que tiene importantes resultados. No he dicho nada con estas palabras, pero usted nos va a contar todo al respecto, porque para ponerle contexto a quienes nos ven en sus casas, en las 7 regiones de alcance de nuestro canal, queremos contarles que se desarrolla un estudio denominado Estudio Longitudinal Social de Chile, con su sigla ELSOC. Esta iniciativa es del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES y es de carácter único en América Latina. Ya con este contexto podemos entrar a preguntarle a Roberto qué es particularmente el Estudio Longitudinal Sur en Chile, ELSOC, y cuáles son los principales lineamientos que aborda. Muchas gracias. Bueno, esta es una iniciativa que nace de un esfuerzo interdisciplinario en un centro de financiamiento FONDAP de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Ciencia en Chile. Y ya llevamos 12 años, estamos en proceso de renovación en este momento, postulando a darle continuidad. Y digo que es interdisciplinario porque en él convergen distintas áreas que generamos una batería de preguntas para conocer cómo la sociedad chilena evoluciona a lo largo de los años. Ajá. Son estudios que son de alta complejidad porque imagínense, significa, Catalina, como que tuviéramos todos los años ir a visitarte y preguntarte básicamente las mismas preguntas en el tiempo. Entonces, cuando queremos entender qué es lo que la gente piensa de la democracia, cómo confía o no en sus vecinos, la medida en que percibe que hay un barrio que es más peligroso o menos peligroso, más seguro o inseguro, eso lo podemos evaluar a lo largo del tiempo. Como son las mismas personas, tenemos la gran herramienta de poder comprender los procesos que son estables. Ajá. Y lo que cambia realmente. Es cambio a nivel de individuos. Entonces, son instrumentos bastante únicos. Normalmente no hay muchos en el mundo, ni siquiera en Chile, justamente porque implica un esfuerzo enorme, pero tienen esta gran característica que nos permite realmente evaluar cambios al interior de las personas. Y eso nos ha permitido hacer un seguimiento de muchos temas que son de alto interés público, pero también para la ciencia. Ajá. Cuando hablamos, por ejemplo, de los temas que ha preocupado al país por muchos años, que es cómo cambió la composición demográfica en Chile con el fenómeno de la migración. Claro. Hemos podido constatar a lo largo de los años qué piensa la sociedad chilena acerca de la migración en múltiples dimensiones. Por ejemplo, uno de los hallazgos relevantes es que con los años, en todos los años que estamos reportando en este informe que vamos a presentar hoy en la Universidad Católica de Temuco, revela que en general la sociedad chilena ha ido disminuyendo su nivel de simpatía y agrado hacia la migración. Esto ha estado muy conectado con los cambios demográficos sustantivos que ha vivido el país. De hecho, la literatura muestra de manera muy sistemática que más que el número per se de personas que emigran a los países, es lo brusco que cambia la composición demográfica. Y eso produce un efecto en la percepción que tienen los ciudadanos respecto a la migración, especialmente en sectores de la sociedad donde van a tener más oportunidades de interacción. Porque ahí se produce otro fenómeno que hemos medido acá, que es el tema de la percepción de la amenaza. La amenaza la entendemos en 2 dimensiones. Uno, lo que llamamos la amenaza realista. En qué medida, por ejemplo, la migración va a afectar nuestro empleo, los cupos en nuestros sistemas de salud, en las salas de clase, nos van a bajar los sueldos. Esos temores que se estudiado en muchas partes del mundo. Y eso, por ejemplo, convive con otra dimensión que es la más simbólica. La medida en que la migración, por ejemplo, nos va a cambiar nuestra forma de ser, nuestra identidad nacional. Y eso es lo que también es otra dimensión que estudiamos. ¿Por qué esto es importante? Porque el país no tiene la misma actitud, la sociedad chilena no tiene la misma actitud homogénea hacia este tema. Por ejemplo, lo que hemos constatado de manera muy sistemática, las personas con menor nivel de escolarización son los que presentan o exhiben mayores percepciones de amenaza. Las personas que pertenecen a grupos socioeconómicos más bajos, los que tienen mayor edad en este caso, son personas que se resisten más y perciben más amenaza respecto a la migración.
Interesantemente, los jóvenes tienen una menor percepción de amenaza y de hecho en el tiempo cae, a diferencia de las personas mayores que empiezan a aumentar a lo largo del tiempo su percepción de amenaza. ¿Y eso tiene alguna explicación? ¿Ustedes hacen el análisis respecto, por ejemplo, a esas bajadas que pueden tener con el estudio, Roberto? A ver, probablemente porque la generación más joven es la que está todavía en tránsito al mundo laboral. Es en el mundo laboral donde se percibe la mayor amenaza. Porque efectivamente ahí se compite literalmente por los puestos de trabajo. Si bien Chile tiene una composición bastante heterogénea porque hay un porcentaje importante de las personas que migran que están en lo que llamamos, los economistas llaman el trabajo más informal, que no está en el sistema propiamente tal. Y eso también es un mundo que se ha ido relativamente desarrollando en los años, a pesar que está estable en torno al 27-28%. Igual es un porcentaje importante de gente que está informal, que no tiene cotizaciones legales, que no tiene un contrato formal que afecta su estabilidad, por tanto lo hace un grupo en algún sentido más vulnerable. Pero en ese mundo también compiten y también en el mundo formal. Claro. Entonces ahí la gente más joven no ve tanto temor como lo percibe la gente de mayor edad, claro, donde hay más riesgo de perder un trabajo, por ejemplo, porque cuesta más recuperarlo, justamente por el tema de la edad. Hay tres temas, o tres conceptos más bien que se aborda, que es la interculturalidad, la migración y salud mental, teniendo en cuenta que este estudio es también un mapa de evolución, ¿no?, de la sociedad chilena, también de ver que quizás con el tiempo va cambiando cómo lo vemos, cómo lo analizamos, cómo lo pensamos, teniendo en cuenta estos datos, ¿cuáles son los principales hallazgos o resultados del estudio? Voy a sintetizar las cosas que hemos discutido ampliamente en el centro. Primero, a propósito de la migración, en general hay una baja tasa de contacto de las personas. La interacción es un elemento fundamental para cambiar actitudes. Esto está muy documentado en la literatura. Cada vez que yo tengo la posibilidad de conocer a personas distintas en mi grupo, de interactuar y sobre todo tener contacto de buena calidad, así se conoce, más aún cuando uno desarrolla vínculos de amistad, en la amistad uno le transfiere todos los beneficios. A los amigos uno los quiere, se quiere juntar con ellos. Los cuida, conversa cosas profundas. O sea, uno crea un buen vínculo, una buena calidad del vínculo, que de paso es una de las dimensiones centrales de la cohesión social, la calidad de los vínculos. Cuando en Chile constatamos que hay un porcentaje muy alto de personas que no tienen contacto, 67% de la persona se aíslan. Claro, ahí está segregado. Ya. Pero eso no ocurre en las comunas donde hay alta concentración de migrantes. Ya. Por ejemplo, voy a mencionar las urbes donde hay más concentración de migración. Santiago tiene alrededor de 1 millón y por tanto casi un 10%, 11% de la población. Importante. Para que tengan una idea, los países típicamente los comparamos de la OCDE, entre un 11 y un 12% son poblaciones muy sustantivas. Pero si uno va al norte del país, 25, 30%. Estamos hablando de cambios demográficos sustantivos. Claro. Por supuesto, ahí hay más oportunidad de contacto. Lo que no quiere decir que el contacto sea de carácter negativo. Nuestros datos nos revelan que no hay contacto, pero tampoco hay contacto negativo, que cuando se establecen tensiones o conflictos hay un porcentaje menor, y eso es una buena noticia. Claro. Pero la otra buena noticia que muestran estos datos es que a medida que las personas empiezan a interactuar, la gran mayoría aumenta su simpatía, disminuye sus percepciones de amenaza, es decir, construyen actitudes más favorables hacia la migración. Finalmente esto es como no puedes querer lo que no conoces. Es parte importante así, Francisco. Ahora, porque también además reduce esta tendencia natural de los seres humanos a tener visiones más estereotipadas de los otros. Sobre todo los grupos que uno no conoce. La incertidumbre que genera el desconocimiento está muy conectada con estos sentimientos de amenaza, de ansiedad, y que a uno hacen que uno se distancie. Pero también hay temas de oportunidades de encuentro. Claro. Si las personas viven segregadas en los barrios, es poco probable que uno se junte con ellos. Entonces, por eso los esfuerzos, y COES ha estado trabajando por años, en orientar políticas públicas que promuevan una mayor integración, no solo social, sino también geográfica, en los barrios. Eso permite construir sociedades que son más armoniosas desde el punto de vista de sus relaciones interculturales. Y en ese sentido, la migración es la que ha sufrido quizás los mayores cambios en cómo lo vemos actualmente, cómo se veía antes, cómo lo estamos hoy día analizando, teniendo en cuenta que también es un tema que ha ido en aumento.
Sí, de hecho uno de los ámbitos que uno ve más cambian. Otro dato muy sustantivo. Cuando uno le preguntaba años atrás, 6, 7 años atrás en este estudio a la gente, ¿cuánto apoyaba políticas restrictivas? Ajá. Es decir, políticas que limiten el acceso de migrantes a Chile. Habían variaciones sustantivas. Por ejemplo, la orientación política en todos lados. Siempre había una mayor propensión en las personas que se orientan o se identifican con la izquierda a tener, por ejemplo, mayor apertura a estos temas. Pero hoy es sistemático, transversal, en todos los grupos, clases sociales, edades, trayectorias educacionales, un alto consenso, más del 80% de la población está de acuerdo con apoyar medidas que restrinjan el acceso de la migración. Lo que significa que ha habido un cambio muy sustantivo, que está conectado obviamente con lo que ha cambiado la demografía global de nuestro país en los últimos 6-7 años. Y en ese sentido la migración también se asocia al sentido de pertenencia de los chilenos, que también es parte del trabajo que ustedes han desarrollado, y en esta comparativa 2016-2023, ¿cómo se ha potenciado o despotenciado ese sentido de pertenencia? Es muy interesante porque no tiene ninguna relación. Mira. Si uno mira los datos de cuánto se identifican los chilenos, cuán orgullosos se sienten de ser chilenos, a lo largo de todos los años, esto no varía. Es completamente una taza de leche, es estable en el tiempo. Es un rasgo muy propio de esto que habla del sentido de pertenencia, que es un rasgo positivo de la cohesión social en nuestro país. Si hay algo que ha pasado o que hemos constatado, es la estabilidad de los altos niveles de identificación de las personas con el país. Le pasa lo mismo con los barrios a las personas. Las personas quieren sus barrios, se identifican sus barrios. No tenemos un problema de identificación con los barrios de manera sustantiva en el país. Lo cual es muy bueno porque cuando las personas se identifican con un país, con su barrio, recuerden que la identificación es la base que permite transferir aquellas creencias, vínculos que uno son relevantes. Claro. Si uno quiere a su país, cuida a su país, le interesa lo que le pasan a otros. Eso es lo que típicamente nos pasa a las personas cuando nos identificamos con un grupo. Con el pasar de los años respecto de este estudio, ¿han notado quizás un cambio en mayor interés por un concepto más que otro? Más que un concepto, una de las cosas que ha estado en la discusión pública a propósito de lo que vamos a vivir en Chile ahora en los procesos eleccionarios, por mucho tiempo se discutió de la eficacia del voto. ¿Cuánto las personas valoran o piensan que su voto es influyente? Por mucho tiempo eso se conoce técnicamente como la eficacia política. Si las personas pierden el sentido de la eficacia política, consideran que su voto no sirve para nada. Y el mayor riesgo de eso es que las personas dejen de votar. Y con el correlato del deterioro de la democracia. La democracia se sustenta sobre la base de tener una ciudadanía activa. La tercera dimensión, esta es la tercera dimensión, el bien común de la cohesión social. Una ciudadanía que es más partícipe, que se conecta con su comunidad, que vota, que conversa con las autoridades, que demanda acciones, es una ciudadanía más cohesionada. Entonces, este dato es muy interesante porque con los años ha aumentado la percepción de la eficacia del voto. Y eso es muy relevante en los grupos que uno no habría esperado, por ejemplo, en los jóvenes. Siempre ha estado conectado la participación ciudadana en general con mayor escolarización. La población que tiene más escolarización, uno compara, por ejemplo, poblaciones con educación superior universitaria con los que tienen menor escolarización, hay diferencias importantes, muy sustantivas en la cantidad de personas que votan. Pero hoy, la creencia de que el voto es relevante también incide en la disposición de las personas a votar. Esto es tremendamente importante. Probablemente está conectado con los múltiples procesos eleccionarios que hemos tenido en Chile en los últimos 5 o 6 años. Sin contar las presidenciales, las municipales, los 2 procesos constituyentes, los plebiscitos de entrada, los plebiscitos de salida. ¿Qué es lo que ha mostrado? Hemos sido testigos cómo la gente que ha tenido una posición, cualquiera sea ella, esa es la importancia de la eficacia del voto. La gente quiere expresar su idea y vota y ve los resultados de eso. Eso reafirma el valor del voto. Y eso es lo que robustece la democracia. Los países que han perdido la confianza en el sistema político muchas veces se traduce en que la gente cree que el voto no sirve para nada. Sí, y es dañino para la sociedad. Daña a la sociedad en todas las dimensiones posibles y más aún en elegir a quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos, que es extremadamente importante. Y es bien interesante porque eso nos lleva a la siguiente pregunta que nosotros tenemos para usted, y ya la respondió prácticamente, porque
cuando nosotros nos preguntamos, ¿siguen confiando los chilenos en la democracia y sus procesos? Parece ser que vivimos una especie de revitalización de estos procesos democráticos, cuando también, sin ir más lejos, hace algunos años se cuestionaba el voto obligatorio, se ha cuestionado en todos los elementos, voto voluntario, voto obligatorio, y distintas corrientes han planteado sus posiciones. Al parecer esto reafirma ese punto. A ver, en este reporte que presentamos hoy día no tenemos ese dato, pero lo tenemos antes y les puedo contar. En general, nuestros datos muestran que la población valora más tener un sistema democrático versus un sistema autoritario. Eso es una buena noticia. Claro. Hay un porcentaje igual importante de gente que es ambivalente, que dice, ¿sabe qué? Puedo apoyar un sistema autoritario versus uno democrático, que podríamos ver. Ahora, lo que no está bien, en cambio, es cuán satisfechos están como funciona la democracia. Claro. Esto es lo que se conoce en la literatura como los ciudadanos críticos. Yo apoyo el sistema democrático, pero no estoy satisfecho cómo funciona. Claro. Y eso está bien, en el sentido de que la gente puede tener un juicio crítico de cómo funciona nuestro sistema democrático. ¿Podemos perfeccionar nuestro sistema democrático? Por cierto. Y eso es bien, porque lo que hemos impulsado mucho en este centro, que la tensión derivada de las discrepancias, de las visiones políticas, no es un problema para una sociedad. Es muchas veces una fuente importante que promueve el cambio social, en un buen sentido. Claro. Entonces, ciudadanos más críticos son ciudadanos más formados, que tienen opinión, que son capaces de decir lo que piensan, aunque haya personas que piensen lo contrario. La insatisfacción con la democracia puede gatillar procesos de cambio, pero aún así la gente insiste o valora más el apoyo a un sistema democrático por sobre otras opciones, y eso creo que es una buena noticia desde el punto de vista de la estabilidad de nuestro sistema. Y en el sistema democrático, esta quizás eventual descontento o desacuerdo podría estar vinculado con una decepción política. Voy a hacer una interpretación, pero hay gente que se ha dedicado a estudiar más en detalle esto. Yo tiendo a pensar que cuando tú tienes un sistema político tan dividido, hoy día muy segmentado, la expresión más concreta es lo que uno observa en el Parlamento. Hoy día tenemos, creo que hace algunos días dijeron 28 partidos políticos. Cuando en una historia, Chile ha tenido una historia de referentes políticos, si uno voy a irme para hablar de mis abuelos, bien para atrás. Bien atrás. Y probablemente sus abuelos y todos los que estamos aquí. Los referentes políticos eran fundamentales porque cuando uno elegía a un representante, o un alcalde, o una autoridad, un presidente, un diputado, un senador, esa era la voz que representaba a esa comunidad. Ese sentir. Por tanto, cuando esto se fragmenta al punto que tenemos hoy, corres el riesgo, tiene el beneficio de representar a múltiples voces, pero al mismo tiempo tiene el riesgo de poder bloquear y frenar los procesos de decisiones legislativas, por ejemplo, cuando se entrampan y tenemos voces que son tan discrepantes que no han aprendido o han dejado de lado el interés del bien común. Porque en la política, con muchos otros procesos, son procesos de toma de decisiones racionales. Cuando la emocionalidad captura eso, se transforman literalmente en batallas de trinchera que finalmente terminan dañando el bien común. Por tanto, en la política no gana el que es más fuerte. La política crece cuando tú logras tener visiones distintas que logran encontrar puntos comunes y tienen que negociar. Ese es lo esencial del arte de la política. Un sistema tan fragmentado claramente puede llevar a deteriorar la confianza en el sistema político. Los datos que vamos a mostrar hoy día muestran que los partidos políticos son el grupo que tiene o goza de la peor confianza a nivel histórico en nuestro país, en los últimos años. Entonces, eso habla de este problema. La fragmentación genera finalmente un problema porque no permite canalizar de manera ordenada las necesidades más globales, que son transversales, que van más allá de las posiciones ideológicas de las personas. Cuando uno piensa en un sistema de protección social, no tiene que ver con sus posiciones ideológicas. Cuando uno piensa en un sistema de pensiones, y así por mencionar varios, el bien común supone el cuidado de una comunidad completa. Y cuando los partidos se han focalizado extremadamente en comunidad o en subcomunidades específicas y pierden la perspectiva del bien común, se genera este problema que a la larga puede generar la falta de integración, la falta de resolución para tomar decisiones en ámbitos que son extremadamente importantes para la ciudadanía. Por eso creemos hay una crítica muy sustantiva
a la clase política, al mundo político, a los partidos políticos. No pasa lo mismo con el sistema de justicia. Cuando uno ve los datos, los niveles de confianza son más altos. Por mucho que los sistemas de justicia también han tenido problemas, Claro. hay varios, ¿cierto? La sensación de inseguridad. Pero si uno analiza, las instituciones en el país funcionan. Claro. El problema es que tenemos un parlamento que funciona a regañadientes y que es muy complejo. Dan los mismos quienes estén en el poder. De izquierda, de derecha, de centro, se encuentra con un parlamento muy refractario. Muy complejo para negociar, muy complejo para llevar a cabo un programa. Por eso, esta falta de satisfacción con el sistema democrático puede, en alguna medida, dar cuenta de este problema que hay. El distanciamiento entre las necesidades de la ciudadanía y lo que la clase política, en su manifestación más concreta, que son los parlamentarios, puede ocurrir. No así, en cambio, en el mundo de los municipios. El mundo de los municipios es otro mundo. Los alcaldes probablemente son los referentes más relevantes de la política local, y es ahí donde la comunidad, y por eso muchos alcaldes gozan Sí. de un prestigio enorme, porque Claro. tienen el mundo más controlado, y ahí pueden ejercer acciones que Concretas. llegan directas a las personas. Exacto, que impactan directamente en la realidad y en el día a día de las personas. Roberto, queremos agradecerle el tiempo, la disposición de ser el éxito también en el ciclo de presentaciones que están también enmarcados en las jornadas de diálogos UCT, actividad que se desarrolla también por larga data también en esta Casa de Estudios Superiores, una convocatoria de la Dirección de Gabinete y el Centro de Estudios Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos. Gracias, Gracias. Francisco, gracias, Catalina. Muy Nosotros amable. nos vamos nosotros al corte y ya seguimos aquí en Pauta Informativa. Quédese con nosotros.